¿Sabías que tanto Lucas como Marcos resaltan la importancia del Espíritu Santo? Lucas nos muestra a Jesús cómo fue guiado y ungido por el Espíritu Santo, mientras que Juan explica cómo el Espíritu Santo sería el consolador para todos nosotros los creyentes. Hoy estamos en nuestro día 319 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta lectura. Danos sabiduría, Señor. Ilumina nuestras mentes. Ayúdanos a meditar diariamente en tu palabra. Ayúdanos a grabar en nuestras mentes, en nuestros corazones tu palabra, pero sobre todo, transforma nuestras vidas conforme a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, e hizo como que
iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo soy mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que diciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Juan 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Pero aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto.
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviese, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de sus clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 21. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y a los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, que no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: Traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿Tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieren comido, Jesús les dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor,
tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender que con la muerte había glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Los libros de los evangelios revelan detalles diferentes de un mismo suceso. Y esto es lo que vemos en estos capítulos que leímos el día de hoy. Es como hacer un zoom sobre los acontecimientos que rodearon la resurrección. Sobre todo, vemos las reacciones humanas de estos hombres, los discípulos de Cristo. La Biblia no nos muestra que ellos tuvieron vidas perfectas. Por el contrario, nos enseña la naturaleza humana y el poder transformador del Evangelio, ¿cierto? Si te fijas en ambos relatos, Pedro y Juan creyeron. El mismo Juan dice que da testimonio de que aún ellos no habían entendido lo que dicen las Escrituras de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Nosotros no hemos tenido una aparición física de Cristo resucitado, pero el Espíritu ha abierto los ojos de nuestro entendimiento para creer. La fe nos ha sido dada para creer. La fe nos ha sido dada para creer sin ver, y esto es un regalo de Dios. Nunca damos por sentado que la gracia haya resplandecido para salvación en nuestros corazones. Los dos capítulos nos relataron que Jesús se reveló a varios de sus discípulos en diferentes ocasiones. En el camino a Emaús se le apareció a dos de ellos y que al hablarles sus corazones ardían, aunque no lo reconocieron en ese momento. Jesús es la palabra de Dios, el Verbo. Pidamos que así arda nuestro corazón al exponernos a su palabra, al meditar en ella cada día. ¿Te puedes imaginar a Jesús hablando a estos hombres que no lo reconocieron? Con razón sus corazones ardieron porque tenían frente a ellos al Redentor de sus almas. Jesús siempre enseñaba sobre quién es Él, Maestro, Salvador y Señor. De igual manera, Jesús venció la incredulidad de Tomás y de los que aún dudaban al mostrarles que no era un espíritu, sino que por amor a sus escogidos Jesús tomó un cuerpo humano con el que resucitó, como lo haremos cada uno de nosotros. Y esta es la mayor muestra de amor por ti y por mí. Dios, el Hijo, mantendrá en sus manos, pies y costados las marcas de sus heridas sufridas. Lo veremos. Las cicatrices mostradas a ellos reveló aún más sus corazones incrédulos. Jesús fue con ellos a la orilla del mar. Ellos habían vuelto a las redes,
a la pesca, como si todo ya hubiera terminado. Pero no pescaron nada esa noche. Jesús les anima desde la playa a echar la red y el resultado es que ésta se desborda. Entonces se dieron cuenta de que era el Señor, pero ninguno se atrevía a preguntarle si era Él. Así es nuestro corazón, que duda viendo a Dios actuar en cada uno de nosotros y por nosotros. En ese momento, Cristo les confirmaba lo que Él les había anunciado tantas veces, sobre todo a Pedro, a quien Jesús le hace ver que lo perdona y cuál es el propósito de su vida. Asimismo, Dios no nos desecha cuando pecamos. De la misma manera que sabía cómo Pedro iba a negarlo, Él conoce nuestras luchas y lo que haremos. Su perdón siempre está disponible para cada uno de nosotros. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, Pedro no volvió a ser el mismo, y ese es el fruto de una vida que se sabe perdonada. Aunque Pedro no fue perfecto después de ese encuentro, definitivamente en el libro de Hechos y en sus propias cartas podemos ver a un Pedro diferente. Todo por la obra de Jesús. Luego de pasar un tiempo con ellos, de aparecerse numerosas veces a muchos para que no quedara duda de su resurrección, Jesús los bendijo y ascendió al cielo frente a ellos. Esta vez quedaron llenos de gozo y esperanza, pues tenían la promesa de su Espíritu Santo. Hoy cada uno de nosotros disfrutamos de esa promesa. Su Espíritu está en nosotros, tenemos la misma esperanza y podemos estar llenos de gozo porque un día veremos a nuestro Dios glorioso, a nuestro amado Salvador Jesucristo. Y Juan nos dice al finalizar, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Juan 21:25. Para meditar. ¿Qué diferencia habría si Jesús no hubiera resucitado? La resurrección de Cristo es la confirmación de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Tenemos un Salvador y Rey glorioso que es fiel y compasivo, que ha hecho todo lo que necesitamos para tener una relación con Él. ¿Cómo hoy puedes agradecerle por la esperanza que tienes? Una inconmovible y firme. Lucas 24:32 dice, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 319. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.